Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Los niños que tienen enfermedad celíaca o sensibilidad no celíaca al gluten deben aprender desde pequeñitos a controlar lo que comen. Vamos a ver cuáles son los 6 mejores alimentos para estos niños. Cuando a nuestro hijo le diagnostican enfermedad celíaca o sensibilidad no celíaca al gluten, que en el caso de los niños suele ser más difícil diagnosticar porque no tiene unas pruebas específicas y a veces, bueno, pues es un poco por descarte. ¿Qué ocurre? Que tenemos que eliminar en ambos casos todo el gluten de la dieta. Y claro, cuando los niños son pequeños hay que enseñarles qué alimentos son los que pueden consumir con total tranquilidad y cuáles son o deberían ser alimentos rechazados o alimentos de riesgo, en los cuales si se los ofrecen fuera de casa tienen que saber valorar el riesgo que puede tener consumirlos. ¿Por qué digo fuera de casa? Porque en casa los niños evidentemente están más controlados en su alimentación por lo que compramos los adultos, que seríamos en ese caso los que estaríamos controlando la ingesta o el aporte de esos alimentos, ¿no? Tratando de evitar cuando los compramos o cuando los manipulamos en casa, en el caso de que haya personas que no tengan celiaquía y se combinen ambos tipos de dietas o de alimentos. En ese caso, bueno, pues el riesgo en casa es muy inferior, evidentemente, al riesgo fuera de casa, que es algo que debemos enseñar a los niños desde que tenemos ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque un intestino afectado por una enfermedad celíaca o por una sensibilidad no celíaca al gluten disminuye, especialmente en el caso de los niños, esto es uno de los factores más importantes, ese intestino disminuye la absorción de los nutrientes que aportamos a través de la dieta, lo cual iría relacionado con un descenso del crecimiento y del desarrollo de los niños. ¿Por qué? Pues porque no están aprovechando los nutrientes de la dieta y por lo tanto eso provoca un retraso en el crecimiento. Por muy buena dieta que les estemos dando, si no lo absorben, no van a poderlo aprovechar. ¿Qué ocurre cuando nosotros eliminamos ese factor que afecta a la absorción de los nutrientes, que en este caso sería el gluten de la dieta? Que el intestino, que podía estar afectado previamente, se recupera, pero no se recupera de un día para otro. Dependiendo del tiempo que necesite de recuperación, en ese caso podemos tener dificultad para la absorción de algunos nutrientes, pero irá mejorando. Y esto es algo que evidentemente lo iremos notando también en esas curvas de crecimiento de nuestro niño, que a veces se pueden quedar ahí paralizadas durante cierto tiempo por esa afectación en la absorción, pero de repente ¡pum!, se empiezan a recuperar. Por lo tanto, merece la pena que los niños aprendan a no transgredir o aprendan qué alimentos son seguros, para que ellos también se autocontrolen y vean mejoras en su estado de salud y en su bienestar y en cómo se encuentran. Porque la celiaquía, uno de los efectos que produce suele ser aumento de gases, más cansancio, también por ese peor aprovechamiento, por supuesto, de los nutrientes, anemia en algunos casos, bueno, diferentes afectaciones, podríamos decir, extra digestivas que también afectan a su calidad de vida. Y ahora vamos con esos 6 alimentos. No os los voy a decir en orden de importancia porque dependiendo de la dieta de cada uno podemos colocar como primero, como segundo, como tercero, unos u otros. Pero sí es importante
que incluyamos estos alimentos en la dieta de los niños que tienen enfermedad celíaca. En primer lugar, voy a hablar de la carne. ¿Por qué? Porque son alimentos que cuando son frescos y naturales, es decir, un filete de carne es considerado seguro, pero un derivado cárnico no es considerado seguro. Y aquí tenemos productos intermedios, ¿no? Por ejemplo, un lomo adobado. Es un producto intermedio porque no es una carne fresca, sino que está adobada y recubierta de especias y marinada, y en ese caso ha tenido ya un tratamiento previo, que podríamos decir que es mínimo, que para la mayoría podríamos pensar que es saborizante, pero que para un niño que tiene enfermedad celíaca puede ser la diferencia entre aparecer nuevamente síntomas de esa enfermedad celíaca, y por lo tanto es un alimento que fuera de casa se debería evitar si no tenemos la seguridad de que está certificado sin gluten, porque ese gluten podría aparecer en esos derivados cárnicos, por ejemplo, jamones cocidos, chorizos, salchichones, cualquier tipo de derivado cárnico puede contener gluten en su composición. No así un filete, por ejemplo, o una pechuga de pollo. Ojo aquí también en la cocina. Evidentemente los niños no van a ir a comer fuera de casa solos a un restaurante, pero sí podrían ir a casas de amigos, y ahí habría que tener cuidado con la forma de cocinar por la contaminación cruzada que puede haber en el menaje o incluso en los aceites o en las sartenes. Siempre se debe cocinar en primer lugar la carne o el pescado o cualquier otro alimento de las personas que tienen celiaquía y posteriormente el resto. Si todas se van a cocinar de la misma manera no hay problema, pero imaginaros que vamos a preparar una pechuga a la plancha, solo a la plancha, sin ningún otro tipo de condimento más que un poquito de sal, y después vamos a preparar pechugas empanadas para el resto. En ese caso, siempre primero, incluso antes de sacar el pan rallado, a no ser que sea pan rallado sin gluten, antes de sacar el pan rallado del armario, preparamos esa pechuga a la plancha. De manera que los niños tienen que aprender a distinguir dentro de esas carnes las que pueden consumir con seguridad. Evidentemente serían aquellas frescas y naturales, de las que pueden tener cierto riesgo. Y exactamente igual ocurriría en el caso de los pescados, pero con menor riesgo, porque aquí ya no aparecen tanto pues, ni los marinados ni los preparados de pescados al corte que puedan llevarse un poco a error. Generalmente esos derivados de los pescados suelen llevar rebozados, empanados, y en ese caso es muy fácil distinguirlo. Debemos evitar cualquier tipo de derivado del pescado que sea empanado o rebozado. Y también los derivados del surimi, que en su elaboración podrían contener también gluten. Bueno, hemos visto ahí dos alimentos que pueden resultar un poquito engañosos y que es importante que aprendan a distinguir. En tercer lugar, un alimento que prácticamente siempre nos resulta seguro, que es el huevo. Los huevos cocidos, huevos en tortilla, huevos revueltos, siempre y cuando tengamos en cuenta el riesgo de contaminación cruzada al utilizar menaje u otros elementos en la cocina, el huevo de por sí es un alimento seguro porque siempre va cubierto de su propia cáscara protectora que protege el interior del huevo, y una vez que está cocinado, evidentemente también nos resultaría seguro, a no ser que exista contaminación cruzada, pero como alimento como tal es un alimento seguro y muy conveniente en la dieta de los niños por su densidad nutricional. Por lo tanto, ahí es importante. Imaginaros que un niño va a comer, como os he dicho, fuera de casa, casa de un amiguito, y le tienen que hacer la cena y le dicen: ¿y qué puedes comer? Pues una de las mejores respuestas sería huevo. ¿Cómo? Pues cocido, pasado por agua. En ese caso no hay riesgo de contaminación. Y si no, pues evidentemente tendría que ser, como hemos dicho antes, sartén limpia, recipientes que no favorezcan esa contaminación cruzada.
pero se considera un alimento seguro. En siguiente lugar, si queremos incluir algún tipo de cereal que no nos lleve a confundirnos, tendríamos el arroz, por ejemplo. En el caso de los niños que tienen celiaquía, el arroz es un buen complemento, un buen alimento para incluir esos cereales en la dieta. Se puede utilizar como ingrediente principal o se puede utilizar como acompañamiento de otros alimentos, por ejemplo, en sustitución del pan. Si yo pongo un huevo a la plancha o un huevo frito, en lugar de utilizar pan, puedo utilizar arroz o patatas, que también las podría utilizar perfectamente, cocidas, asadas o al vapor, que también serían consideradas un alimento seguro, pero nunca cuando sean congeladas y prefritas, porque podrían ir recubiertas de ingredientes que contengan gluten, es decir, siempre en su versión fresca y natural, es decir, el alimento como tal, la patata. También tendríamos como alimento seguro las legumbres, los frutos secos y las semillas, siempre y cuando no se compren a granel, sino envasadas, y en este caso es muy fácil identificar ese sin gluten, ¿no? Generalmente a la hora de cocinarlos tampoco se añaden ingredientes que contengan gluten y pueden resultar seguros para los niños, para identificar alimentos que pueden consumir con mayor seguridad. También tendríamos los productos lácteos, y en este caso tanto la leche como el yogur como el queso nos resultan alimentos seguros para la dieta de los niños que tienen enfermedad celíaca. Son alimentos que ellos pueden además consumir con seguridad, por ejemplo, un vaso de leche o un yogur en versión individual, siempre tenemos la seguridad de que no incluye gluten. Yogur natural entero. En otros casos podemos no tener esa seguridad al 100% por contener otros ingredientes que quién sabe si pueden tener o contener cierta cantidad de gluten, como por ejemplo a veces una de las utilidades tecnológicas del gluten puede ser dar textura, espesar algunos alimentos. Por lo tanto, siempre en sus versiones más naturales, todos esos alimentos que vayamos a incluir en la dieta de los niños que tienen enfermedad celíaca. Nosotros los incluimos sabiendo que son seguros, pero como os digo, debemos insistir en que ellos aprendan también cuáles son esos alimentos que pueden consumir con mayor seguridad y enseñarles lo antes posible a leer las etiquetas para identificar también a la hora de hacer la compra cuáles son los paquetes que tiene que elegir. Ahí podríamos tener diferencias también incluso en alimentos considerados sin gluten, pero que se manipulan en la misma industria, en el mismo local, en el mismo sitio, que otros que sí puedan contener gluten. Y eso sería, por ejemplo, el caso de algunos cereales como la avena, que en sí misma no contiene gluten, pero que muchas veces puede estar contaminada porque se manipula en los mismos lugares que otros cereales con gluten. Y eso también es importante que enseñemos a los niños desde pequeñitos a identificar ese etiquetado sin gluten. Así que espero que os haya resultado interesante. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.